Hola, bienvenidos nuevamente a este intento de canal. Eh, Gracias por acompañarnos otra vez. Sé que muchos de ustedes están aquí por una obligación afectiva o académica. Lo siento por ustedes, pero bienvenido de todas formas. Eh, Vamos a hablar hoy sobre sarcoidosis cardíaca y vamos a dar 10 mensajes que queremos dejar sobre esta enfermedad, especialmente en el campo de su diagnóstico, que es donde creemos que hay que hacer más énfasis en este momento en esta patología. A continuación, entonces, 10 mensajes para no olvidar respecto a la sarcoidosis cardíaca por parte del grupo de cardiología del Hospital Militar Central y la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, como les decía en el video anterior, estamos revisando todas las cardiopatías que tienen un fenotipo hipertrófico, especialmente aquellas que no pertenecen a la hipertrofia secundaria de hipertensión arterial. Vamos a empezar dentro del grupo de las patologías infiltrativas con la sarcoidosis, descrita en 1870 por César Boeck, que desde entonces se ha considerado una de las patologías más difíciles de diagnosticar, más difíciles de validar, aún con modelos fisiopatológicos pendientes por probar, y que por supuesto nos confiere un reto diagnóstico y terapéutico muy importante. Y es por eso que vamos a hacer énfasis en esta presentación, especialmente en diagnóstico. Como ya les decía antes, hace parte del grupo de las patologías infiltrativas, no de depósito. Este es el bonus inicial. Primera pregunta, primer tema, epidemiología. Hay que decir primero que todo que es infrecuente. El estudio más grande, que es el estudio Midfind, es un estudio hecho en Finlandia, por supuesto, una cohorte grande desde el 88 hasta el 2012. Pues del cual tenemos más información disponible. Nos ha dicho que es más frecuente en mujeres, sobre todo en población afroamericana. Y diferentes cohortes un poco más pequeñas, como la americana o la japonesa, varían un poco en la publicación de su prevalencia y especialmente de su compromiso cardíaco. Aproximadamente el 30 y el 60% según las cohortes tienen compromiso cardíaco, y es importante reconocer que a pesar de que no todas tienen compromiso cardíaco, este compromiso sí explica la gran mayoría de las muertes de las personas que sufren de sarcoidosis sistémica. Y hay que reconocer también que el 20% de las personas que tienen sarcoidosis pueden tener manifestaciones cardíacas aisladas, es decir, que nos toca sospecharlo a pesar de no tener un diagnóstico sistémico de sarcoidosis. ¿Por qué nos importa la sarcoidosis en cardiología? Bueno, porque es la responsable de la mayoría de las muertes en las personas con sarcoidosis, porque produce falla cardíaca hasta un 65% más que en la población con sarcoidosis sin compromiso cardíaco, porque produce 2 veces más muerte cardíaca súbita, taquicardia ventricular y necesidad de implante de cardiodesfibrilador implantable, porque produce 2 veces más riesgo de bloqueo auriculoventricular o necesidad de implante de marcapasos, porque produce 36% más riesgo de ataque a arritmias supraventriculares, especialmente como fibrilación auricular o flutter, y porque además aumenta el riesgo de morir de cualquier causa en un 45%. Bueno, ¿y eso por qué da? ¿Cuál es la causa de esto? Hay algunas propuestas fisiopatológicas sobre un antígeno que desencadena una respuesta inmune. Esos antígenos se han planteado varios, algunos orgánicos, algunos inorgánicos, algunos orgánicos como Mycobacterias, Propiobacterium, Clamidia, Rickettsia, y algunos inorgánicos como el berilio, el circonio o el aluminio, que se ha propuesto desde cohortes de los bomberos del 911, que algunos de ellos han desarrollado sarcoidosis tras la exposición a estas sustancias. Esta aparente presentación de antígeno a una célula que recibe y que luego presenta la respuesta a un linfocito CD4 desencadena dos tipos de respuestas posibles, una TH1 y una TH2. Se ha considerado que dependiendo de la respuesta que predomine hay presentaciones clínicas diferentes, unas más agudas que otras, unas con síndrome de Leffler completo, que luego resuelve rápidamente o con el tiempo, y algunas otras más crónicas, pero lo importante es que terminamos desarrollando granulomas no caseificantes que comprometen diferentes órganos y por supuesto incluido en esto el corazón. Como ven abajo hay unos haplotipos que configuran una susceptibilidad en el huésped de algunas respuestas particulares. Al final, no sabemos mucho todavía. ¿Cuándo lo debemos sospechar en cardiología? Bueno, esta es la diapositiva más importante de sospecha diagnóstica.
bloqueos auriculoventriculares y de la conducción intraventricular. En una persona joven tal vez sea la pista diagnóstica más importante en personas que no tienen diagnóstico conocido de sarcoidosis sistémica. La prevalencia es de hasta el 44% en personas jóvenes y pues se manifiesta de esta manera, ¿no? Con bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo, tercer grado, con bloqueos completos de rama derecha, izquierda, con fibrilación auricular, pero es particularmente importante el bloqueo AB. ¿Será que vale la pena eso de sospecharlo? Pues hay algunos grupos, como el grupo de McMaster. Este es un estudio de 32 casos de pacientes menores de 60 años con bloqueo AB de segundo o tercer grado a quienes se les hizo resonancia y PET. Fíjense que de los 32, 11, es decir, el 34% resultaron con alguna manifestación importante y terminaron confirmándosele la sarcoidosis cardíaca en el 100% de aquellos con bloqueo más algún hallazgo en resonancia o en PET. Es decir, parece ser efectivo hacer búsqueda activa en este tipo de pacientes. Sospéchelos, vale la pena. Número 5. ¿Hay alguna otra pista en el diagnóstico de la sarcoidosis? Pues sí, hay otras pistas que nos pueden orientar al diagnóstico, aparte de las anormalidades del sistema de conducción que les contaba, pacientes jóvenes con presentación de muerte súbita, con taquicardias ventriculares, con falla cardíaca, ya les voy a mostrar los fenotipos de la falla cardíaca o con enfermedad coronaria recurrente. Este es el orden de frecuencia de estas manifestaciones. Pero espere, ¿enfermedad coronaria? Sí, hay algunas personas en el mundo que han llegado a estudiar estos casos de MINOCA o INOCA o enfermedad coronaria recurrente. Este es el caso de un paciente masculino afroamericano que tuvo un diagnóstico en el 2005, se revasculariza, tiene un diagnóstico de sarcoidosis desde el 99 y después presenta 3 infartos en el mismo año. Llegan incluso a hacerle biopsia epicárdica y muestran que tiene una sarcoidosis que está comprimiendo por inflamación y granulomas, la descendente anterior proximal que producía la reestenosis del stent en múltiples oportunidades. Fíjense que se puede llegar a este diagnóstico de diferentes maneras. Esta particularmente rara. En Colombia un poquito difícil, pero no estamos exentos de lograrlo. Bueno, y si hace falla cardíaca, ¿cómo se ve la falla por sarcoidosis? Pues se ve de diferentes maneras, dilatada, con aneurismas, con hipertrofia, también el fenotipo restrictivo, falla cardíaca de fracción de eyección preservada, con compromisos segmentarios que ya les voy a mostrar, o compromiso del ventrículo derecho, muy importante. Incluso se pueden ver varias en el mismo paciente. Fíjense este paciente que tiene 61 años, mujer, que inicialmente presenta un ecocardiograma con hipertrofia al septum, fíjese una hipertrofia simétrica septal, de 21 milímetros que posteriormente en el curso de 4 años pasa a ser una cardiopatía dilatada con una dilatación casi aneurismática del septum anterior que llama la atención por ser diferentes manifestaciones ecocardiográficas en un mismo paciente en diferentes momentos de tiempo. El camaleón ha sido llamado ecocardiográficamente la sarcoidosis cardíaca por esto. También hay compromisos extraños como en las aurículas. Aquí hay un paciente con la aurícula izquierda comprometida, engrosada, hiperrefringente en un eco que tiene taquicardias auriculares, una taquicardia por reentrada auriculoventricular, aparentemente a nivel de la aurícula izquierda, a quien se le hace una resonancia. Miren que hay unos hallazgos de realce tardío de gadolíneo en la aurícula izquierda que corresponden con PET y que posteriormente se confirman con biopsia. También hay compromiso único del ventrículo derecho en resonancia que debería hacernos pensar en sarcoidosis. Hallazgos especiales en el eco es el punto número 7, sí, la disminución del strain, las áreas focales de disquinesia o aquinesia que no corresponden a enfermedad coronaria en una persona joven, el engrosamiento valvular con disfunción valvular o no, el engrosamiento basal o medio del septum interventricular es muy importante, tal vez el hallazgo al que más le han concebido especificidad algunos estudios pequeños, el fenotipo hipertrófico o restrictivo de una cardiopatía o el fenotipo dilatado que es el más frecuente desafortunadamente por ser un hallazgo generalmente tardío en nuestra población. Fíjense aquí diferentes presentaciones de dilatación del ventrículo izquierdo, de formación de aneurismas. Ojo que en Colombia un aneurisma en esa zona inferobasal del ventrículo izquierdo nos debería hacer pensar inicialmente en Chagas antes que en sarcoidosis, pero para toda nuestra audiencia anglosajona, a la cual saludamos hoy, pues es importante que lo tengan presente como primer diagnóstico diferencial. Hipertrofia, derrames pericárdicos, disminución del strain, que en este strain simula casi un cherry on top de amiloidosis, engrosamiento valvular. Punto número 8, todo el mundo habla de resonancia, ¿es tan importante? Sí, definitivamente sí. La resonancia, después de varios estudios nuevos, nos ha mostrado que tiene un rendimiento diagnóstico muy alto, especialmente para descartar
y nos ayuda a confirmar si se mezcla con otras técnicas diagnósticas como el PET. Hoy se considera el estándar de oro. Sabemos que no siempre es un recurso disponible, pero en el contexto de la amiloidosis va a ser necesario que lo utilicemos. Tiene algunas consideraciones técnicas importantes como la dificultad para interpretar en presencia de marcapaso dispositivo y la necesidad de contraste. ¿Qué vamos a ver? Sobre todo pues, los mismos hallazgos del eco, pero es muy importante reconocer realces tardíos de gadolinio de localización mesocárdica o epicárdica, especialmente en el septum basal o medio, que se corresponden con zonas de cicatrices o inflamación. Pueden ser, como ustedes ven aquí, hallazgos múltiples, multifocales, subepicárdicos. En esta diapositiva les muestro que incluso en un 20% de los pacientes puede tener compromiso subendocárdico parecido al de la enfermedad coronaria, pero la gran mayoría de las veces tiene esa presentación mesocárdica o epicárdica distribuida en parches, que es muy llamativa. Fíjense el rendimiento diagnóstico en área bajo la curva de 98 o 0,98, con una mucho mayor capacidad de descarte y de confirmación por una sensibilidad de especificidad muy alta comparada con otros criterios clínicos y de Holter. Y si la resonancia es tan buena, entonces, ¿por qué se habla tanto del PET scan? Se habla mucho del PET scan porque el PET scan nos ha ayudado sobre todo a configurar confirmación diagnóstica de esos hallazgos en resonancia, sobre todo cuando se acompañan y se corresponden las zonas de hipercaptación de FDG, fluorodesoxiglucosa, que cuando se corresponden con la resonancia y forman estos hallazgos que algunos han llamado signo del abrazo, es decir, que corresponden completamente los hallazgos de realce tardío de gadolinio con la hipercaptación de FDG en el PET, pues aumenta significativamente la especificidad, tanto así que, como les voy a mostrar, se ha considerado un criterio diagnóstico sin necesidad de biopsia por algunos autores. Además sirve para hacer seguimiento clínico en los pacientes que ya están siendo tratados. Fíjense este paciente que a 25 meses después de un estado basal con hipercaptación ventricular en algunas zonas va perdiendo esa actividad y se va considerando probablemente un criterio de curación o de mejoría con el tratamiento. Este otro paciente con lo mismo, hallazgos de hipercaptación importantísima en el PET inicialmente, a los 24 meses con disminución significativa. Y para terminar entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico se ha planteado hacer por lo que les muestro con técnicas de imagen multimodal, ecocardiografía transtorácica. Cuando sugiere algunos hallazgos hay que hacer resonancia y si la resonancia muestra realce tardío de gadolinio o algunos otros hallazgos, uno puede confirmarlo con PET y de esa forma sumar criterios diagnósticos en las escalas que están hoy publicadas por las diferentes guías, sobre todo la guía europea del ritmo o la guía japonesa, que son las dos que se enfrentan en esta tabla que les muestro. A la Sociedad Americana del Ritmo definitivamente nos solicita todavía que tengamos un criterio histológico de granulomas, mientras que la Sociedad Japonesa nos permite hacer un diagnóstico altamente probable si tenemos estos criterios que les acabo de contar en resonancia, en PET scan, en ecocardiograma y en electrocardiografía. Entonces, si uno ya tiene el diagnóstico de sarcoidosis, pues simplemente es hacer ecocardiograma, electrocardiograma, hacer historia clínica y si hay signos o síntomas, realizar una resonancia y un PET para sumar puntos, pero si uno no tiene el diagnóstico de sarcoidosis hay que sospecharlo por los hallazgos electrocardiográficos que les cuento y posteriormente sumar puntos en las escalas para ver si logramos configurar el diagnóstico y empezar tratamiento. El bonus, la biopsia, tiene muy mal rendimiento, pero a veces la necesitamos. Siempre hay que buscar primero una zona extracardíaca como un ganglio que biopsiar en tomografía de tórax y pudiéramos aumentar el rendimiento de nuestra biopsia si lo hacemos ubicado a zonas de bajo voltaje o zonas inactivas eléctricamente en estudio electrofisiológico, ojalá en el septum interventricular, hacia la base, que es donde, como les mostraba yo, suelen aparecer los cambios en la resonancia. La última perla, acuérdense que el único bloqueo auriculoventricular completo que se mejora con esteroides y tratamiento en personas jóvenes es el bloqueo AV secundario a sarcoidosis cardíaca. Es decir, que es potencialmente reversible el trastorno del ritmo si lo diagnosticamos temprano. Con esto terminamos. Admiro mucho a quienes me hayan acompañado hasta este último minuto. Les agradezco mucho. Lo siento mucho por los que lo han hecho obligados. Eh, y espero que si les gustó, pues vuelvan en el siguiente video que será ojalá la otra semana. Gracias. Hasta luego.